¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos en este video a terminar de realizar a nuestro hermosísimo oso navideño. Ya lo vieron. Si están llegando por primera vez aquí, les cuento que ya tenemos un primer video en el que les doy la lista de materiales que se necesitan para realizarlo, y un segundo video en el que realizamos desde los piecitos hasta la cabecita y algunos detalles más. Así es que pues en este video lo vamos a finalizar de realizar. Recuerden que este bello osito forma parte de la colección navideña 2023 que estamos realizando en el canal. Ya tenemos a una galletita de jengibre, a un muñeco de nieve, un reno, la pareja de Santa Claus y su esposa, la señora Claus. Y pues continuamos ahora con este bellísimo osito. Agradezco que les haya gustado mucho y agradezco que me apoyen con este lindo proyecto. Les pido, como siempre, si ustedes así lo desean, que se suscriban y den like. Es gratis, no se les cobra un peso por la suscripción y a ustedes les toma solo un momentito suscribirse y dar like, y a los creadores de contenido nos apoyan muchísimo con esas acciones. Así es que por favor también comenten, compartan, mándenme todos sus comentarios, que yo siempre estoy atenta a ellos y siempre los respondo. También los invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro es otra forma de apoyar este proyecto que les ofrecemos con todo el corazón. Además de que si se hacen miembros podrán ser acreedores a beneficios exclusivos. Toquen el botón que dice unirse, y si alguno de los beneficios que se les ofrece les convence, pues pueden hacerse miembros. Como ya lo son Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Ileana Ayes, Canal Luco, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González y Daniela Balmaceda. Cada día somos más. Gracias por el apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo las orejitas. Tomamos hebra de color blanco y en la vuelta número 1 vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él haremos 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y de las vueltas 4 a las 7 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 7 con 18 puntos. Una vez que hayamos finalizado, amigas, vamos a cortar hebra suficiente con la que vamos primero a coser la parte baja de la orejita y después coser la orejita a la cabecita del osito. Así es que aquí en el último punto ya corté la hebra y jalo. Y traten de ese último punto de apretarlo fuerte. Y miren, aquí inserto mi aguja. Ándale, a la primera. Bueno, no a la primera, pero sí fue más fácil. Entonces vamos a comenzar a coser. Esta es la parte delantera de la hojita, de la orejita, y la parte trasera, y vamos a hacer así puntaditas. Parte delantera, parte trasera, y hacemos una puntadita. Una vez más, así, puntaditas, amigas, hasta coser toda la parte baja de la oreja. Ya terminé de coser, amigas, ya me falta la última puntadita y vamos a hacer esto, miren, ya quedó formada la orejita. Vamos a colocarla ahora en la cabecita. Yo ya hice una. Van a ver van a tomar como referencia el anillo mágico y vamos a contar aquí 3 vueltecitas a partir del anillo mágico.
¿Ven? Vamos a tratar de hacer una línea imaginaria con respecto a la primer oreja. Más o menos del anillo mágico, ustedes hagan si van a coser la primera orejita, pues una línea imaginaria a la parte lateral de la cabecita. Miren, ya que tienen una, pues la otra traten de coserla bien alineada con respecto a la primera. Muy bien. Aquí está mi anillito mágico, amigas. Vean, aquí está la segunda orejita y miren qué bonita forma se le dio. Anillo mágico, 1, 2, 3 vueltecitas. 1, 2, 3 y allí voy a poner mi alfiler. Siempre revisen su primera orejita para que la otra les quede lo más parecido que les sea posible. Déjenme que se me recorrió un poquito al momento de poner el alfilercito. Y si ustedes hacen una línea imaginaria, solita se va a voltear, solita va a tomar esa forma redonda porque la cabecita no es plana, es redondita. Entonces, al acomodarla formando una línea imaginaria con respecto al primer alfiler, si ustedes forman una línea, se va a meter solita y se va a formar esa como redondez de la orejita. Entonces, pongan tantos alfileres como ustedes crean necesarios y vamos a empezar a coser. Aquí voy a ir cosiendo, amigas, así miren, con distancia de un puntito. Y voy a atravesar la orejita. De adelante hacia atrás, jalo y después de atrás hacia adelante me regreso. Y voy a hacer una siguiente puntadita. Aquí. Y así nos vamos a ir cosiendo toda la parte baja de la orejita, amigas. Como les digo, como la misma cabecita no es plana, eso nos ayuda a que la oreja tome esa forma como de cuevita. Esa forma tan peculiar que tienen las orejitas de los osos. Ay, amigas, aquí se me atoró. Pero ¿qué hacemos cada vez que se nos atora? Con nuestras super pinzas nos ayudamos y asunto solucionado. ¡Ay! Ya rompí mi material de mi mesa. Ahí está, amigas. Entonces, voy a entrar ahora de la parte de atrás hacia la parte de adelante de la orejita. Ahí está. Y voy a seguir cosiendo, como les digo, formando una línea imaginaria que me lleve hasta encontrarme con la primer marca que coloqué, ese alfiler de color amarillo. Voy a hacer otra puntadita con distancia de una vueltecita. De esta forma. Y atravesamos la orejita. Ya casi terminamos de coser, amigas. Es muy sencillito. Yo sé que para muchas les resulta engorroso coser porque para mí ya no es engorroso. A mí yo ya me acostumbré, ya no me molesta. Pero pues hay partes del trabajo que hacemos que tenemos que coser. Así es que vamos a tomarlo como parte de nuestro trabajo y van a ver que ya no les va a resultar tan engorroso. Y son unas cuantas puntaditas, amigas. No pasa nada. Si pensamos en el resultado final del trabajo que estamos haciendo, yo creo que lo tomamos con calma y paciencia esto de coser. Muy bien. Ay, ay, ya me enredé aquí con la oreja. Déjenme quitarlo. Amigas, pues ya desensarté mi agujita lanera. Déjenme ensartarla nuevamente. Aprovecho este instante para pedirles que se suscriban si no lo han hecho. Fíjense que viendo las estadísticas que me da YouTube, veo que la mayoría de las personas que me siguen en mi canal no se han suscrito. Y la verdad es muy rápido suscribirse. No dejen de hacerlo, por favor. Voy a hacer otra puntadita aquí de la cabecita. Ya me falta un poquitín para llegar a la orilla, amigas. Ahí estamos. Otra vez. Ahí ya quedó la orejita, miren. Una vez que hayan finalizado, hacen un nudo y pierden. Realizaremos ahora los detalles del rostro. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color negro, amigas. Está ensartada solo con 3 hebras. Sinfonía consta de 6 hebras, pero yo solo ensarté 3. Y miren, de aquí donde está el ojito, aquí,
donde termina, nos vamos a, miren, aquí termina la parte de arriba, nos vamos a subir una vueltecita de aquí, 1, 2 y un puntito hacia arriba, ¿ven? Vamos a hacer lo mismo del otro lado, aquí 1, 2 y un puntito hacia arriba. Muy bien, contamos ahora 1, 2, 3, 4 puntos y nos vamos a subir 2 vueltecitas. Lo mismo de este lado, 1, 2, 3, 4, nos subimos 2 vueltecitas, amigas. Tendría que haberlo puesto aquí, amigas, pero créanme que si lo pongo ahí no coinciden. No entiendo muy bien por qué no me había pasado esto nunca. Por eso lo regresé. No pasa nada, amigas. Ustedes observen siempre que tengan la misma distancia de ambos lados. Eso es lo más importante. Muy bien. Ya que los tengan bien ubicaditos, vamos a entrar por cualquier punto de aquí arriba. Y voy a salir en esta marquita, vean. Aquí. Y jalamos. Recuerden que la hebra tiene solo 3 hebritas, ¿eh? La hebra de marca Sinfonía consta de 6, pero yo solo estoy utilizando 3 de esas 6 hebras. Entro en mi segunda marca, ya quité el alfiler y me voy a la tercera. Aquí, voy a salir por aquí, vean. Por aquí estaríamos saliendo. Muy bien. Jalamos y ya se formó la primera cejita y miren qué bonita expresión logramos. Entramos en la tercera marca y vamos a salir ahora hacia acá arriba. Por aquí vamos a salir, amigas. Y miren qué linda carita tiene nuestro osito. Se ve precioso, precioso, con mucha ternura. Muy bien, ahora acá simplemente vamos a hacer un nudo más. Cortamos la hebra sobrante y vamos a perder ese poquitito que nos quedó allá arriba hacia adentro de la cabecita de nuestro osito. Aunque es hebra negra, amigas, se puede esconder perfectamente independientemente de que lleva su gorrito. Menos se va a notar, pero si entramos de esta forma con la aguja, lo perdemos y ya no se nota para nada. Como ven, amigas, va quedando bien precioso. Vamos ahora a realizar el chaleco. Muy bien. Vamos a tomar la hebra de color orquídea y vamos a realizar primeramente en la vuelta número 1 un nudito como están viendo en la imagen o como estén acostumbradas a hacer su nudo inicial, y procedemos a realizar 30 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y así hasta realizar 30. Aquí están mis 30 cadenitas, amigas. Muy bien, una vez que ya las tengan, vamos a hacer una más que solo nos va a servir para subir la labor. En esta no vamos a trabajar, entonces vamos a realizar, saltándonos esa última cadenita, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4 puntos bajos y en el siguiente voy a hacer un aumento. Si ustedes lo notan, estoy tomando la hebra por debajo, o sea, entro con el crochet por debajo de la hebra. Generalmente lo hacemos por arriba para trabajar en X, pero pues este es su chalequito y no necesitamos que quede muy apretado. Así es que voy a hacer esto, 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Ya acabé, amigas. Así nos tendría que quedar este como especie de medio círculo. Hacemos cadena, giramos la labor y en la vuelta número 2 vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Al final hacen cadena, giran su labor. En la vuelta número 3 vamos a realizar 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 4, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 5, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 6,
9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Aquí voy a comenzar la vuelta número 7. Comenzaré haciendo 11 puntos bajos. Ya los realicé. Lo que vamos a hacer a continuación son 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Vamos ahora, amigas, a contar 11 puntos. Vamos a dejar las cadenas en espera y vamos a contar aquí 11 puntos. Muy bien. Aquí está mi punto número 11. Voy a poner ahí una marquita para no perderme. Retomo mi labor. Y a partir del siguiente punto, del punto número 12, voy a comenzar a hacer 22 puntos bajos. Aquí miren. Y a partir de aquí, como les digo, vamos a realizar 22 puntos bajos. Esto nos va a ayudar a formar la manguita, amigas. Ya voy a quitar aquí mi marca. Ya no la necesito y estorba mucho. Entonces vamos. 1, 2 y así hasta realizar los 22 puntos bajos. Ya finalicé, vean. Voy a hacer ahora 6 cadenitas. 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Y vamos a contar nuevamente aquí 11 puntitos. Como les digo, esto nos va a formar la segunda manguita. Voy a poner aquí la marquita, amigas, para no perderme. Y finalizaré la vuelta, esta que es la vuelta número 7, haciendo 11 puntos bajos, terminando la vuelta con 56 puntos bajos. Quitamos la marca para que no estorbe y vamos a hacer nuestros últimos 11 puntos bajos. Los realizo. Ya terminé, amigas, y miren, ya se formó la parte alta de el chalequito. Miren qué lindo, se ve todo pequeño, todo tierno. Muy bien, amigas. Lo que haremos a partir de ahorita, de las vueltas 8 a la 16, un punto en cada punto, terminando la vuelta 16 con 56 puntos bajos. No olvidemos que al final de cada vuelta levantamos una cadena, giramos la labor y volvemos a empezar. Amigas, solo para mostrarles que cuando lleguemos a las cadenitas, recuerden que hicimos 6 cadenitas, vamos a hacer un punto bajo en cada una de ellas. Muy bien. Recuerden, 11 puntos bajos del inicio, los 6 puntos bajos de estas cadenitas, 22 puntos bajos de atrás, otros 6 puntos bajos de las otras cadenitas que hicimos y 11 puntos bajos que hicimos al final nos dan la cuenta de 56 puntos bajos. Solo quería hacerles esa explicación. Miren, aquí ya hice los 6 puntos bajos. Voy a hacer ahora los 22 puntos bajos de atrás, los 6 puntos de las otras cadenitas y los 11 puntos del final. Miren, amigas, así nos quedó el chalequito súper, súper, súper tierno. Cuando hayan finalizado, hacen una cadena, cortan la hebra y aprietan bien, bien fuerte ese último punto. Vamos a hacer un pequeño detalle que le va a dar una vista muy linda al chalequito. Nos vamos a pasar de este lado, amigas. Fue donde empezamos al inicio a hacer el chaleco. Ya ven que montamos cadenas. Allí vamos a introducir hebra de color azul turquesa. Y vamos a entrar de esta forma. Muy bien. Aquí, amigas, levantamos con una cadenita. Nos recorremos un poquitito y hacemos un punto deslizado. Ay, no quiere. Solo el primero es, entre comillas, difícil. Una vez más, cadena y punto deslizado. Así. Cadena y punto deslizado. Cadena, punto deslizado, así de fácil, amigas, y así de sencillo. Vamos a ir perdiendo las hebras, las de 2 tonos de azul conforme vayamos avanzando y vamos a hacer esto en todo el contorno, amigas, todo, hasta llegar al otro extremo. Miren, amigas, ya llegué al otro extremo. Fíjense que pensaba dejar la parte alta sin esta orilla. Vean qué hermosísima se le ve, amigas.
Pensaba a dejarla sin orilla, pero no, amigas, no me gustó cómo se le ve, así es que nos vamos a seguir haciendo esta orillita en toda la parte de arriba del chalequito. Y miren, sí se ve mucho, mucho más bonito con toda la orillita con ese color azulito. Y quedó bien lindo, amigas. Aquí terminamos. Miren, de este lado, amigas, de mi mano izquierda voy a poner el botoncito. Hasta arriba, abajo, pegadito, pegadito al detalle en azul turquesa que hicimos, allí va a quedar el botón. Y vamos a realizar del otro lado donde dejamos en espera la labor, las cadenas necesarias para que podamos abrochar el botón. En mi caso voy a realizar 6 cadenas. Ahí está. Una vez que hayan realizado, pueden ustedes hacer más o menos, hacemos un punto deslizado y voy a ver si miren, ahí entra perfecto, no queda apretado ni flojo. Hacemos cadena para fijar, si su botón es más grande está bien, solo tienen que hacer más cadenas. Cortan la hebra y por el revés ensartamos nuestra aguja lanera y perdemos. Voy a coser el botón. Vamos a colocárselo, amigas. La verdad es que le luce hermoso, hermoso, hermoso. Vean. Muy bien. Así, amigas. Y miren qué lindo, amigas. Le queda perfecto, perfecto. Recuerden que si su botón es más grande, hagan más cadenas. Si es más pequeño, hagan menos para que lo puedan abrochar sin dificultad. Y ya va tomando forma, se ve precioso, amigas. Colóquenselo muy bien, ajustenlo de atrás y de adelante. Miren, así bien acomodadito y se le ve hermoso, hermoso. Le da una vista genial, amigas. Muy bien, vamos a continuar ahora con el gorrito. Para realizar el gorrito, amigas, vamos a realizar 60 cadenas. Ya hicimos cadenitas para el chalequito, así es que esto ya va a ser muy fácil. Una vez que hayan hecho las 60 cadenas, vamos a tomarlas de esta manera, vean. Todavía tengo el crochet en la última cadena que realicé y vamos a hacer esto, vean, vean. Vamos a juntar la última cadena que hicimos con la primer cadena, teniendo mucho cuidado de que no se les tuerza. Entonces aquí en la primer cadenita que hicimos vamos a introducir el crochet y vamos aquí a hacer un punto deslizado. Nos va a quedar una especie de circulito ya unidas las dos, la primera y la última cadena. Levanto con una cadenita y voy a hacer 60 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenitas, comenzando por el mismo punto en el que hice el punto deslizado. Voy a realizarlo. Cuando hayan finalizado la primera vuelta, vamos a hacer un punto deslizado, levantamos con una cadena y de las vueltas 2 a la 4 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 4 con 60 puntos bajos. Al finalizar cada vuelta, hacemos punto deslizado y levantamos con una cadena. Ya terminé, amigas. Aquí corté la hebra de color azul turquesa, pero ustedes no la corten, amigas, porque la vamos a seguir utilizando, así es que no la corten, por favor. Hacemos cambio de color, ya ven que terminamos cada vuelta con un punto deslizado. Allí voy a introducir la hebra de color azul orquídea o simplemente orquídea y vamos a realizar esta vuelta que es la número 5 en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Ya sabemos que en lugar de tomar el punto completo, vamos a trabajar solo en el buclecito trasero. Voy a realizar la vuelta, pero antes hacemos una cadenita, amiga, se me anda olvidando la cadenita. Hacemos nuestra cadenita y hacemos nuestros 60 puntos bajos en bucle trasero. Amigas, así es como nos estaría quedando esta vuelta en bucle trasero. Vamos a realizar ahora las vueltas 6, 7 y 8 haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 60 puntos bajos, pero ya vamos a estar trabajando tomando el punto completo. Terminé, hice cambio de color a color blanco y voy a realizar las vueltas 9 y 10 haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 60 puntos bajos ya con mi color blanco. No corten la hebra de color orquídea, por favor.
Ya comencé la vuelta número 11 realizando 20 puntos bajos. Lo que vamos a hacer a continuación son 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Estas cadenas, amigas, no las trabajen apretadas, trabajenlas flojitas, pero no demasiado flojas tampoco, que se vean bonitas, que se vean estéticas. Y vamos a saltarnos los siguientes 8 puntos. En ellos no vamos a trabajar. A partir del punto número 9 vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Una vez que los hayan realizado, vamos a realizar nuevamente 8 cadenitas. Recordando que estas... ¡Ay, mi crochet lo estoy agarrando mal! Recordando que estas 8 cadenitas, amigas, las debemos trabajar flojitas. Un poquitito más flojo de lo normal, pero no demasiado, amigas, ¿eh? Y parejitas, que se vean parejitas las 8. Ya que realizamos nuestras 8 cadenitas, amigas, creo que aquí me faltan todavía. Lo que haremos es saltarnos 8 puntos. Aquí, y a partir del punto número 9, vamos a realizar 16 puntos bajos. 1, 2, 3 y así hasta realizar 16. Estaríamos terminando esta que es la vuelta número 11 con 60 puntos bajos. Recuerden, al final hacen punto deslizado y levantan con una cadena. En la vuelta número 12 vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta 12 con 60 puntos bajos. Estoy llegando aquí a las cadenitas, amigas, ya avancé con mis primeras 20 cadenas y quiero mostrarles cómo vamos a trabajar. Igual como hicimos en el chalequito, haremos un punto bajo en cada una de las 6 cadenas que realizamos. Una vez que hayan realizado estos 6 puntitos, van a continuar haciendo puntos bajos hasta encontrarse nuevamente con las otras 6 cadenas. Nos van a quedar esos como especie de orificios que allí va a ser donde vamos a introducir las orejitas más adelante. Muy bien, entonces cuando se encuentren nuevamente con las otras cadenas, hacen otra vez 6 puntitos bajos y así hasta finalizar la vuelta, amigas. Hasta finalizar, hasta acá. Muy bien, ya terminamos, amigas. Ya hice cambio de color nuevamente a color turquesa. Vamos a realizar ahora esta secuencia que les voy a dejar aquí, amigas. No tiene caso irnos vuelta por vuelta, así es que sigamos la secuencia, por favor. Pero les quiero dar un ejemplo. En la vuelta número 13 vamos a realizar 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, y así nos vamos a ir realizando la secuencia, amigas. Y por favor vayan haciendo los cambios de color correspondientes que les dejé aquí en las instrucciones. En la vuelta número 21 haremos 6 disminuciones. Al finalizar, amigas, podemos ya cortar las hebras de color blanco y turquesa y vamos a hacer 2 nuditos así, bien apretaditos, amigas. Bueno, no tan apretaditos, porque recuerden que tenemos las hebras largas por dentro, pero si hacemos 2 nudos, los pasamos al revés del gorrito y cortamos las hebras. Otra cuestión, si quieren ustedes por el revés ensartar su aguja lanera y perderlas entre el mismo tejido, está muy bien. Decidan ustedes cómo perder esas 2 hebritas. Y dejamos esta de color azul orquídea o simplemente orquídea, y vamos a cerrar como cerramos la cabecita. Ya corté la hebra final, al final la dejé un poquito larga para poder ensartar mi aguja lanera, y como les digo, vamos a cerrar esa pieza tal y como cerramos la cabecita. Déjenme pasar de este lado la hebra, ya ensarté mi aguja lanera y vamos a estar tomando solo la hebra delantera de cada uno de los puntos. De esta forma. Aquí voy por el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto puntito. Y jalamos
Recuerden que ya hicimos esto en la cabecita. Aquí muy cerca de donde finalizamos, hacemos un nudito, nos vamos al revés del gorrito y miren, aquí está el nudito, nos vamos al revés del gorrito y perdemos la hebra. Amigas, vamos a realizar el pompón. Toman hebra de color blanco o del color que ustedes quieran o incluso pueden hacerlo combinado con los 3 colores del gorrito. Yo voy a hacerlo en color blanco y vamos a comenzar a dar vueltas, vueltas, vueltas. Entre 100 a 150 vueltas. Mientras más vueltas den, más bonito se va a ver su pompón. Miren, amigas, yo di 150 vueltas y me quedó así. Si van a utilizar los 3 colores, pues den 50 vueltas. Ya entre los 3 colores van a sumar 150 vueltas en su manita. Lo acomodan como acaban de ver. Yo preparé anteriormente una hebrita y van a hacer un nudo tratando de ubicarse lo más posible a la mitad, en medio de este enjambre de hebras que hicimos en nuestra manita, hasta donde les sea posible, bien, bien centradito. Y miren, aprietan bien, bien fuerte, lo más fuerte que puedan, con cuidado de no romper la hebra. Y nos vamos a pasar ahora del otro lado y vamos a hacer un nudo otra vez muy apretado, así. Así bien apretadito, hago un tercer nudito ya sin voltearme allí mismo. Y apretamos nuevamente muy fuerte, amigas. A continuación tomamos las tijeras y vamos a comenzar a cortar, amigas. Primero aquí en medio donde quedaron los dobleces. Igual del otro lado. Y ya vamos a empezar. Una vez que hicimos estos cortes, vamos a comenzar a dar forma a nuestro pompón. Vamos a tomarlo, amigas, de esta forma. Contrario a donde amarramos. Aquí quedaron algunas hebritas sin cortar. Acomodamos lo más posible. Miren, con mi dedo medio y mi dedo pulgar estoy tomando de los 2 lados. Y aquí vamos a comenzar a cortar en círculo, amigas. Vamos a hacer un circulito lo más parejito que sea posible, amigas. De esta forma. Cortamos hasta llegar del otro lado donde comenzamos a cortar. Esto nos va a ayudar a que se vea bien parejito y que se vea un circulito lo más bien formado que no sea posible. Aquí estoy llegando donde empecé a cortar y siempre van a estar saliendo hebras más largas, así es que todavía aquí me falta un poquitín. Y miren, vamos a estar haciendo esto, amigas. Todavía le falta cortar. Entonces ahora lo voy a acomodar del otro lado. Así. Y miren. Ya no está tan disparejo, aunque todavía hay que cortar algunas hebras. Entonces miren, se nota claramente dónde hay que cortar. Y este procedimiento lo van a hacer varias veces. Vayan evaluando el tamaño del que quieren su pompón. Si lo quieren muy grande o muy pequeño o mediano. Ahí sí, miren, por ejemplo, aquí termino de cortar y se lo puedo medir de una vez al gorrito de mi osito. Y voy viendo si ya me gusta o quiero cortar más. Ya una vez que quede a la medida que ustedes quieran, ya solo van a cortar las hebritas que queden muy largas. Ya solo se preocupan porque quede bien, bien redondito, amigas. Voy a darle forma. Miren, amigas, aquí ya quedó. Todavía hace falta darle algo de formita. Todavía tiene hebras muy largas. Todavía habrá que cortarle un poquito, pero quiero mostrarles el siguiente procedimiento. ¿Se acuerdan que en la lista de materiales les pedí este cepillito? Es con el que le cortamos el cabellito a nuestras mascotas. Con este cepillito vamos a comenzar a cepillar, hasta deshacer el tejido que tienen las hebras. Les decía en la lista de materiales que esto es opcional.
Si ustedes no quieren el cepillado y les gusta cómo se ve sin cepillar, lo pueden dejar así, o si no cuentan con un cepillo como este, pues no tiene caso que gasten, a menos que tengan algún proyecto por allí con el pelito cepillado, o si se dedican a hacer amigurumi, sí deberían de hacer un esfuerzo de comprar un cepillito de estos, porque nunca se sabe cuándo lo vamos a necesitar. En mi caso, siento que le da mucho, mucho mejor vista al pompón, pero repito, ustedes decidan. Y miren, vuelven a salir aquí no son cabellitos, algunas hebritas más largas de lo normal. Le volvemos a dar formita para que se vea bien, bien hermoso, amigas. Todavía tiene alguien. Es que por más que los acomodas, vuelven a salir cabellos. Otra vez, vuelven a salir hebras más largas. Lo acomodas y vuelven a salir hebras más largas. Miren, aquí ya lo acomodé al contrario exactamente, y pues ahí se ven hebras sin cepillar. Entonces lo vamos a estar acomodando de diferentes maneras hasta que todas las hebritas queden bien cepilladitas y vayan recortando. Miren. Así me quedó. Me gustó mucho, mucho, mucho cómo se ve, amigas. Al final, aquí yo ya ensarté una aguja, ensarté la aguja lanera con hebra de color blanco y le hice un nudo en la punta. Voy a entrar por el revés, aquí más o menos a la altura, un pedacito, a un ladito de donde donde cerramos esta pieza. Y vamos a entrar en el centro del pompón atravesándolo de esta manera. Y vamos a acomodar ahí justo en el centro, en la cabecita, miren, ahí va a quedar. Al jalar la hebra, pues se va a acomodar solito. Vamos a volver a entrar ahora de regreso por la parte alta del pompón y vamos a atravesar el gorrito ahora hacia el otro lado, hacia el revés. Así. Ustedes vean, si ya quedó bien acomodadito, ya hacen un nudo y pierden. Yo voy a dar una segunda pasadita. Pasamos por aquí. Apretamos bien, bien, bien. Y me voy a regresar una vez más, tratando de ubicar el centro del pompón. Y lo saco por el revés del gorrito. Voy a ver si ya me gusta, si ya lo siento bien fijo. Miren, para mí ya está bien fijo, pero si ustedes quieren coser 1, 2, 3 veces más las que quieran, está muy bien. Entonces, como para mí ya quedó, voy a hacer un nudo bien apretadito por el revés y voy a perder la hebrita entre el mismo tejido. Miren, hago otro nudito antes y ya pueden cortar o ir perdiendo la hebrita de esta forma entre el mismo tejido. Esto sí, ya como decidan, a final de cuentas este es el revés, pero si lo quieren perder, claro que está muy bien. Vamos a cortar una vez que ya haya quedado como ustedes decidan el sobrante de hebra. Y miren, amigas, se ve como despeinadito, pero bueno, ahorita se lo acomodamos. Y yo creo que voy a cortar todavía otro poquito para que luzca más el pompón. Y de esta manera le vamos a colocar el gorrito a nuestro bello oso. Vean, así bien acomodadito, amigas, y se va a ver genial. Ahí por los orificios que dejamos van a salir las orejitas y eso nos va a dar la pauta para acomodar el gorrito. Y miren qué cosa tan bella logramos, amigas. Está precioso, precioso. Se le ve bien lindo el pompón, se le ve bonito su gorro, su ropita. Todo él es una belleza y una ternura. Amigas, pues espero que les haya gustado. Hemos llegado al final de un proyecto más. Espero que se animen a realizar todos los proyectos navideños que estamos realizando en este 2023. Cuídense mucho y nos vemos muy, muy pronto.